Gracias al Señor, hermanos, por darnos vida, por darnos su amor, su gracia, su misericordia. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo número 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Oremos. Dios maravilloso, te damos gracias, Señor, por estar en nuestra vida, por darnos tu presencia, por darnos tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que nos ayudes a meditar en tu palabra. Tú sabes, Señor, cómo hablamos, las palabras que salen de nuestra boca todos los días, Señor. Tú sabes, Señor, cómo nos expresamos. Ayúdanos a entender, Señor, de qué manera tú quieres que corrijamos cosas en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a iniciar, hermanos, a meditar sobre este noveno mandamiento que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La versión Dios habla hoy de este mismo versículo dice de la siguiente manera: no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Y este mandamiento, hermanos, se usaba principalmente en el pueblo judío cuando tenían que juzgar un crimen, un delito o un pecado. Se traía al culpable delante de los sacerdotes, de los reyes, de los principales, y se le acusaba de lo que había cometido, un pecado, un delito, un crimen, y se traía a 2 o 3 testigos para que hablaran lo que habían visto. No se aceptaba el testimonio de un solo testigo, tenían que ser 2 o más. Entonces, este mandamiento aplicaba cuando el pueblo judío tenía que juzgar algo que se había cometido, ya sea un crimen que alguien hubiera cometido, un delito como el robo, o un pecado, haber blasfemado el nombre de Dios, haber fallado en el día de reposo, se tenía que juzgar y se necesitaban testigos. Les voy a leer lo que dice Deuteronomio. Esto está en Deuteronomio 19, lo pueden leer en su casa, y dice de esta manera: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, ni no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esto está en Deuteronomio 19, hermanos. Decía, cuando juzgues, pues vas a traer 2 o 3 testigos. Pero también se daba el caso, hermanos, que de repente alguien traía testigos falsos. Alguien que le decía, pues ¿sabes qué? Vamos a ir a juicio y tú vas a decir que fulano hizo tal cosa, aunque no la haya hecho. Eso creo que hasta nuestros días ocurre. Y aquí el mandamiento está condenando: no lo vas a hacer. Y si hay un testigo falso, lo vas a castigar. Lo que pensaban hacerle al culpable, se lo vas a hacer al testigo falso. Y luego dice: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, este mandamiento aplicaba en esos casos. No levantarás falso testimonio, no vas a ser un testigo falso, no vas a decir mentiras en contra de alguien. Ahora, nosotros, hermanos, ¿qué podemos pensar de este mandamiento? ¿Alguna vez nos vamos a ver en ese caso? Que nos llamen a testificar en un juicio. Usted ha visto los juicios en la televisión, ¿verdad? Donde está el juez y el jurado. Bueno, eso en México no existe. Los juicios en México son completamente distintos. Sí hay careos y todo eso, pero así como usted lo ve en las películas, no existe tal cual. Pero ¿usted cree que alguna vez seamos llamados a testificar, ya sea a favor o en contra de alguien? Yo creo que va a ser muy difícil que eso ocurra en nuestra vida, a menos que haya un problema en la familia y tengamos que ir. Bueno, pues será otra situación, pero la gran mayoría de nosotros, quiero pensar que jamás nos vamos a encontrar en esta situación de que tengamos que ir a un juicio para testificar, ya sea para acusar a alguien o para defender a alguien. Entonces, ¿qué será? Que ahora sí nos hemos encontrado con un mandamiento que no aplica para nosotros.
Ahora sí hemos encontrado un mandamiento que decimos, uy, por fin, de los 8 que llevamos, ahora sí, uno, sí, nunca lo vamos a violar. Y entonces nos lo saltamos y nos pasamos al 10º que dice, no codiciarás. Ahí sí, a lo mejor sí somos culpables a veces. ¿Cómo ven, hermanos? Sí, estaremos exentos del 9º mandamiento. Lo que hemos visto en los mandamientos, hermanos, hasta el día de hoy, es que dicen más de lo que está escrito en primera instancia. Y los mandamientos no solo traen cosas, sino que protegen algo. Por ejemplo, el 6º mandamiento dice, no matarás, está mandando a no cometer asesinato, pero al mismo tiempo está protegiendo la vida en todas sus formas. Y luego el 7º mandamiento que dice, no cometas adulterio, obviamente está mandando a no cometer adulterio, pero está protegiendo por otro lado la integridad y la santidad de la familia. Que veíamos hace 8 días, el 8º, no robarás, nos está mandando a no tomar lo que no es nuestro, pero por otro lado está protegiendo los bienes y el patrimonio de las personas. Con el 9º mandamiento, hermanos, va a ocurrir exactamente lo mismo. Nos está prohibiendo a no levantar falso testimonio, pero por otro lado nos va a mandar a hacer cosas y sobre todo va a proteger la reputación de una persona. Así como los otros mandamientos prohíben algo y protegen algo, el 9º mandamiento prohíbe levantar falso testimonio y al mismo tiempo está haciendo que se proteja el buen nombre o la reputación de una persona. Este 9º mandamiento, hermanos, ya hemos visto no robar, no adulterar, no blasfemar el nombre de Dios, trabajar 6 días y reposar el 7º, honrar padre y madre, etcétera, etcétera. Pero nunca nos había tocado un mandamiento que hablara de nuestra manera de hablar. Y lo que va a hacer el 9º mandamiento es mostrarnos si estamos hablando mal, si las palabras que salen de nuestra boca, hermanos, son correctas o son incorrectas. Y hablando de nuestra manera de hablar, hermanos, seremos no culpables delante de Dios. Vamos a leer 2 versículos en Proverbios capítulo 15. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Dice el proverbista, si tu manera de hablar es correcta, tu lengua, tus palabras van a ser un árbol de vida. Si tu manera de hablar es perversa, entonces va a haber quebrantamiento de espíritu. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Fíjese cómo dice, la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice el proverbista, la muerte y la vida está en cómo hablas, las palabras que dices. ¿Será que es cierto, hermanos? Tanto poder tiene la lengua, tanto poder tienen las palabras. ¿Alguna vez alguien le ha dicho algo que se le quedó grabado así, pero que no lo puedo olvidar? Una palabra mal dicha, ni siquiera digamos una ofensa, un comentario fuera de lugar, o al revés, usted le ha dicho algo a alguien que nunca se le olvidó y por eso que usted le dijo se rompió toda relación. Pues es lo que dice la Biblia, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Así que, hermanos, este mandamiento lo que nos va a enseñar, hermanos, es todo lo que está mal en nuestra manera de hablar, todos los pecados que cometemos en nuestra lengua. Es más, adelantándome un poquito, dice la Biblia que hay alguien que todos tenemos errores, pero dice que ciertas personas pueden considerarse perfectas. ¿Se han leído esa parte en la Biblia? ¿Quiénes son aquellas personas que se pueden considerar perfectas? Los que controlan su lengua, su manera de hablar. A lo que yo diría, ¿quién de nosotros aquí, hermanos, es perfecto? ¿Quién nunca ha mentido entre nosotros? ¿Quién jamás ha dicho una grosería? ¿Quién jamás ha ofendido a nadie con sus palabras? ¿Quién nunca ha dicho una calumnia? ¿Quién jamás ha dicho un chisme? Uy, hermanos, dice la Biblia, ¿tú eres capaz de dominar tu lengua? ¿Tú eres capaz de controlar tus palabras? Eres perfecto. Alguien dirá, pero hay que ser ambiciosos, ¿verdad? No queremos ser perfectos. Eso es cuando lleguemos al cielo. Entonces, hermanos, el 9º mandamiento tiene que ver con toda nuestra manera de hablar. Y en ese aspecto, hermanos, yo creo que todos somos
culpables. El mandamiento dice: no levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo. No vas a decir mentiras contra tu prójimo. Ahora, un falso testimonio, hermanos, puede acabar con la vida de una persona. En la Biblia, por lo menos hay 3 ejemplos de que alguien levantó un falso testimonio contra alguien y esa persona le fue muy mal. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla la historia de un hombre que se llamaba Nabot. ¿Han leído la historia de la viña de Nabot? Dice que Nabot tenía una viña muy bonita, un campo, un plantío precioso. El rey Acab lo vio y le dijo: oye, Nabot, véndeme tu viña. Y él le dijo: no, pues es que es la herencia de mis padres, ¿cómo te la voy a vender? Le dijo: bueno, te la cambio por otra que esté mejor. Lo que pasa es que la tuya me gusta muchísimo. Y Nabot le dijo al rey Acab: ¿sabes qué? Ni te la puedo vender, ni te la puedo cambiar, es la herencia de mis padres y la cuido mucho. Entonces el rey llegó a su casa triste porque Nabot ni le quiso vender su viña, ni se la quiso cambiar. La esposa del rey Acab se llamaba Jezabel y le dijo: ¿por qué estás triste? Una mujer perversa, obviamente. Le dijo: ¿por qué estás triste? Pues es que Nabot tiene una viña bien bonita y no me la quiso vender. Y Jezabel se ríe y le dice: ¿y tú eres el rey? Eres el rey, puedes hacer lo que quieras, pero no te preocupes, yo me encargo de que esa viña sea tuya. Jezabel escribe cartas y busca hombres que levanten falso testimonio contra Nabot, que digan que Nabot blasfemó el nombre de Dios y blasfemó el nombre del rey. Se consiguieron falsos testigos, hablaron en contra de Nabot y dijeron: este hombre maldijo, blasfemó el nombre de Dios y también habló en contra del rey. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Como ese era un crimen en el pueblo judío, pues mataron a Nabot y el rey se quedó con la viña. Así de simple. Otro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo llevan a juicio y entonces buscaron falsos testigos para acusarlo. Eso ustedes lo pueden leer en los evangelios. Pero aún con el testimonio de los falsos testigos no pudieron encontrar alguna cosa en la que el Señor Jesucristo fuera culpable. Finalmente encontraron, dice el evangelio, 2 falsos testigos que dijeron: este hombre dijo que se puede destruir el templo y en 3 días él lo va a reconstruir. Y entonces con ese falso testimonio, ustedes saben lo que pasó. El Señor Jesucristo fue llevado a la muerte. Claro, todo dentro del plan divino, pero fue necesario falsos testigos. Y un tercer ejemplo, hermanos, sería el primer mártir de la iglesia, Esteban. Esto está en el libro de los Hechos, estaba predicando la palabra de Dios y entonces los judíos, al rebatirle, él tenía más argumentos que ellos y entonces no podían callarlo. Entonces buscaron falsos testigos que dijeran: este hombre blasfemó contra Moisés y contra Dios. Entonces la gente le creyó a esos falsos testigos. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Esteban murió lapidado. La gente le tiró piedras y perdió la vida. Así que, hermanos, un falso testimonio puede destruir la vida de una persona. Y ni hablar, hermanos. Seguro nosotros hemos escuchado en las noticias, y ojalá que no, pero a lo mejor en alguien cercano, ¿cuántos inocentes no van a la cárcel por un falso testimonio? Porque alguien dijo: él fue, yo lo vi, yo lo acuso, aunque sean mentiras. Un falso testimonio, hermanos, puede mandar a una persona que sea inocente a la cárcel. Así de graves son los falsos testimonios. Por eso el 9º mandamiento dice: no levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo. No vas a decir mentiras contra él. ¿Qué es lo que prohíbe el 9º mandamiento? En primer lugar, hermanos, lo que prohíbe es la mentira, en cualquier forma. Hay mentiras blancas. ¿Alguna vez he dicho usted una mentira blanca? Una mentira por necesidad. Bueno, para la Biblia no hay mentiras blancas, ni rosas, ni por necesidad. Es más, hermano, la mentira es tan grave que Dios la aborrece. Dios abomina la mentira. No solo no le gusta, la aborrece. Vamos a Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. O sea, son cosas que no solo no le gustan a Dios, las aborrece, las abomina, las odia con todo su ser. ¿Cuáles son? Versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia
entre hermanos. ¿Qué aborrece Jehová? Ojos altivos, pero dice después, lengua mentirosa. Cuando decimos mentiras, hermanos, estamos haciendo lo que Dios odia con todo su ser, lo que Dios aborrece y abomina con todo su ser. Allí mismo en Proverbios, capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Otra vez el proverbista dice, los labios mentirosos no solo no le gustan a Dios, Dios los aborrece, Dios los abomina, Dios los detesta. Hermanos, ¿se acuerdan qué dice el Evangelio? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Dios, hermanos, es verdad. Uno de los atributos de Dios es la verdad. Por lo tanto, Él aborrece la mentira con todo su ser. Cuando un cristiano miente, no es hijo de Dios, porque su Padre es verdad. Él no puede decir mentiras. Cuando un cristiano miente, ¿sabe a quién se parece, hermanos? Juan capítulo 8, versículo 44. Vean lo que dice este versículo acerca de cierto personaje. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué dice? Padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Hay gente que dice, ay no, el diablo se nos vaya a aparecer. Cuando eres mentiroso, el diablo está más cerca de ti de lo que te puedes imaginar. Ahora, vamos a leer dos versículos, hermanos. Y yo quiero que ustedes me digan qué tienen en común esos dos versículos. El primero está en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este versículo pertenece a antes de que el Señor Jesús empezara su ministerio y se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Y entonces dice aquí el evangelista, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. No lo pierda. Ahora vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Qué tendrán en común? En español no se ve, hermanos. Si ustedes leyeran estos dos versículos en griego, el de Mateo 4:1, ahí donde dice diablo, dice diabolos, que es la palabra que traducimos como diablo, diabolos. Y luego en Timoteo 3:11, donde dice no calumniadoras, aunque ustedes no lo crean, aparece la misma palabra diabolos. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando alguien calumnia, que cuando alguien dice mentiras contra alguien, que cuando alguien habla mal contra de alguien para dañarlo, perjudicarlo, la misma palabra que se usa para diablo es la misma palabra que se usa para él. La palabra diablo significa acusador, calumniador, difamador, el que arroja mentiras en contra de alguien, el que siembra discordia. Esto es algo tremendo, hermanos. La palabra en Mateo 4:1 dice diabolos. Si ustedes vieran el versículo en griego, en 1 Timoteo 3:11, ahí donde dice no calumniadoras, dice igual diabolos. Es exactamente, hermanos, la misma palabra. Para que nos demos cuenta de lo grave de este asunto, de decir algo falso en contra de alguien, de decir mentiras en contra de una persona, de atentar en contra de la reputación de una persona. Para la Biblia es la misma palabra, el mismo oficio que tiene el diablo, que es el acusador de los cristianos, es el mismo oficio que alguien toma cuando levanta falso testimonio en contra de alguien. De hecho, en Apocalipsis hay un versículo que dice, ha sido apresado el dragón, el diablo, Satanás, el que acusaba a nuestros hermanos delante del Padre de día y de noche. ¿Cuál es el problema de ser mentiroso? Si todos dicen mentiras, alguien lea por favor Apocalipsis 21:8. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego
y azufre. La mentira, hermanos, no es un pecado menor. Y allí, ni en ningún versículo de la Biblia ustedes van a encontrar que diga, bueno, fue una mentira blanca, no hay problema. Bueno, fue una mentira por necesidad, no hay ningún problema. No, hermanos. Niños, jóvenes, si les da miedo el diablo, sepan que cuando dicen mentiras, el diablo está más cerca de ustedes que en cualquier otro momento. Se parecen más a Satanás que a Dios. Él es el padre de mentira. Él es el que calumnia desde el principio. Él es el que dice cosas falsas desde que Adán y Eva estaban en este planeta. Él dice cosas falsas. Entonces debe quedarnos claro, hermanos, que lo que el 9º mandamiento está prohibiendo en primer lugar es no decir mentiras en ninguna forma. Y yo sé que todos hemos dicho mentiras de muchas formas, deliberadamente, porque quisimos mentir, ¿verdad? Mentiras blancas, porque era necesario, mentiras necesarias para salir de un problema o de una situación. Hermanos, pero cualquiera que sea la forma, la Biblia prohíbe decir mentiras. ¿Qué otra cosa prohíbe este mandamiento? Bueno, no solo decir mentiras contra alguien, porque también las mentiras pueden ser en contra de uno mismo. No solo prohíbe decir mentiras contra alguien, sino mentiras contra uno mismo. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nadie tenga más alto concepto de sí, sino el que debe tener, y que piense de sí mismo, ¿cómo? Con cordura, ¿verdad? ¿Alguna vez ha criticado usted a alguien y después de criticarlo ha dicho, bueno, pero yo no soy así, yo sí soy correcto? No, o sea, él es así, pero yo no. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Creernos que somos lo que no somos, excusar nuestros errores porque los errores de nuestro prójimo son más grandes, hermanos, es mentir contra nosotros mismos. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y cuando juzgamos a una persona para hacerle mal, hermanos, eso es lo que estamos diciendo. Él está mal, pero yo estoy bien. Él es pecador. A lo mejor yo también, pero no tanto como él. Él sí de plano se pasa de listo. Yo no, yo soy bueno. Yo, hermanos, he escuchado tanta gente que dice cuando cuenta sus problemas, es que fulano, mi tío, mi tía, mi hermano, mi papá, mi mamá, y tú, no, yo bien. O sea, ellos son el problema. Ellos son los que hacen cosas malas. Nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. ¿Eres pecador también? ¿Tienes defectos también? A lo mejor no tienes los que tiene tu prójimo, tienes otros peores todavía, o a lo mejor hasta más grandes. ¿Qué dice el Evangelio, el Sermón del Monte? Antes de sacar la pequeña, insignificante basurita que tu prójimo tiene en su ojo, ¿qué tienes que hacer? Sacarte la piedrota que tú tienes en el propio. ¿Qué otra cosa prohíbe el 9º mandamiento? Hay quien habla mal del prójimo, pero hay quienes hablan bien, exagerando. El 9º mandamiento prohíbe la adulación, el querer congraciarse con una persona por querer sacarle un favor. Libro de los Salmos, capítulo 12, versículos 2 y 3. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. ¿Cómo le llamamos en buen mexicano al que es adulador con otra persona? Está haciendo la barba, ¿verdad? O una expresión más fea sería lamebotas, es peor todavía. Bueno, la Biblia no solo prohíbe hablar mal del prójimo, hablar bien, aunque claro, todo lo bien que se dice es mentira. Tampoco hay que decir eso para sacar provecho de alguien, hermanos. Adular, hacer la barba, esas cosas, hermanos, también la Biblia las tiene prohibidas completamente. ¿Qué otra cosa prohíbe el 9º mandamiento? Bueno, la calumnia, como ya lo hemos visto. ¿Qué es calumniar? Pues dar un falso testimonio en contra de alguien.
Proverbios capítulo 25, 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Qué dice el proverbista? Más hiriente que un martillo, más hiriente que un cuchillo o que una navaja bien afilada es aquel que habla falsas cosas en contra de su prójimo. Fíjense, hermanos, las palabras pueden dañar incluso más que un arma, que un cuchillo, que un martillo. Isaías 5:23, desde el 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Aquel hombre que se siente valiente por decir falsedades en contra de un inocente o adulaciones para un impío para que le vaya mal al otro y el otro salga de su problema, eso lo condena la palabra de Dios, hermanos. Entonces, como vemos, hermanos, el falso testimonio o decir mentiras, hermanos, tiene muchas formas. ¿Qué dice el Catecismo Mayor de Westminster? El Catecismo Mayor de Westminster trae la doctrina cristiana a manera de preguntas y respuestas. Y en la pregunta donde dice ¿qué es lo que está prohibiendo el noveno mandamiento? Nos da una serie de cosas. Le voy a compartir algunas nada más porque son demasiadas. ¿Qué prohíbe el noveno mandamiento? Bueno, prohíbe sobornar testigos falsos, es decir, darle dinero a alguien para que hable lo que nosotros queremos que hable. Alguien, por favor, lea Hechos 6:13. Ahí fue cuando contrataron testigos falsos para que acusaran a Esteban de cosas que él nunca había dicho. Sobornar testigos falsos, buscar gente que hable mal para nosotros defender una causa o que nos vaya bien. Hermanos, esto prohíbe el noveno mandamiento. ¿Qué otra cosa prohíbe el noveno mandamiento? Defender las malas causas. Lo que sabemos que está mal, defender lo que evidentemente es incorrecto, hermanos, eso lo prohíbe. Salmos capítulo 52, del 1 al 4. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Defender las malas causas, defender lo que es incorrecto, hermanos, es violar el noveno mandamiento. Hace algunos años yo me dedicaba a la docencia. ¿Y saben por qué dejé de ser maestro, hermanos? A mí me encantaba ser maestro. A mí me encantaba estar en un salón con 50 adolescentes y enseñarles cosas que no les gustan, como las matemáticas. Eso era máximo para mí. Era yo muy feliz ahí. Pero dejé de ser maestro. Bueno, sí, la paga no era buena, ¿verdad? Pero ese no era el problema. ¿Y a quién le pagan bien? El problema de ser maestro, hermanos, es tener que tratar con tantos papás, casi diario un papá quería hablar conmigo, defendiendo a su inocente criaturita, que todo lo hacía bien. No se explicaban por qué reprobaba la materia, ¿verdad? Era evidente, le enseñaba yo su examen, le enseñaba sus apuntes, la lista, le decía, mire, su hijo no hace tarea, no se ha dignado de entregar una sola tarea. Su hijo no participa en clase, no se digna a nada. A veces ni sé que existe y en su examen sacó 0. Pero ellos defendían al hijo a capa y espada. Yo sé que está bien defender a los hijos porque es nuestra labor como padres, pero cuando es evidente que el hijo está obrando mal y no está aprovechando la escuela que le están dando sus padres, yo creo que hay que corregir. Pero no, jamás me encontré con un padre que me dijera, sí, mi hijo es un flojo, es un vago, no hace nada, por eso está reprobando. No, los hijos eran, no, sí, una vez tuve una mamá que me dijo, yo le doy permiso que le jale la oreja a mi hijo. De ahí en fuera, todos los demás hermanos defendían a su criatura a lo que fuera. No, es que mi hijo era evidente, había todas las pruebas que decían que el chamaco no estaba respondiendo, que tenían que apretarle un poco las tuercas en la casa para que hiciera sus cosas. Pero no, los papás siempre defendían. Eso es hablando de cosas simples como la escuela. Pero aún en la vida adulta, en los trabajos, en las empresas, la gente va a defender aún lo que sea evidentemente que está mal.
evidentemente lo que es incorrecto, la gente, hermanos, siempre lo va a defender. Y la Biblia prohíbe defender lo que evidentemente es incorrecto, las malas causas. Otra cosa que prohíbe el noveno mandamiento es dar sentencias injustas. Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es lo mismo que defender las malas causas, justificar al impío, justificar al que evidentemente está mal y condenar al que es correcto, al que está haciendo bien las cosas. Esas cosas Dios las abomina, Dios las detesta. ¿Qué otra cosa prohíbe el noveno mandamiento? Premiar al malo como si fuera justo y darle consecuencias al justo como si fuera malo. Isaías capítulo 5, ya lo leímos hace rato, ahora nada más leamos el 23, Isaías 5:23. Los que justifican al impío, o sea, los que dicen que el pecador está bien y al justo quitan su derecho y que dicen que el que está haciendo bien es el que está mal, hermanos, eso lo condena el noveno mandamiento. ¿Qué otra cosa prohíbe el noveno mandamiento? Bueno, algo que ocurre mucho en nuestros días, quedarse callado o guardar silencio cuando se comete una injusticia. Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Quedarse callado ante la injusticia, hermanos, es pecado. Aquí, hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque en la sociedad en la que vivimos, denunciar lo que está mal a veces puede traernos consecuencias. Aquí habrá que obrar con sabiduría. Hemos visto en las noticias, fulano golpeó a sutano y hasta le dio 2 cuchillazos. ¿Y qué le dijo el sutano? Su perro se hizo del baño en la banqueta y él solo le dijo, oye, limpia la suciedad de tu perro. Y el otro se enojó y le pegó y hasta la cuchilló. Entonces la Biblia dice que quedarse callado ante la injusticia es pecado. Allí tenemos que obrar, hermanos, con sabiduría, porque si al hacerlo vamos a exponer nuestra vida o la de nuestra familia, que es peor, en algunas ocasiones no será muy sano hacer eso. Debemos evaluar cada situación cuando denunciar algo que está mal o señalar lo que es incorrecto, hermanos, nos va a hacer mal. Pero si podemos hacerlo y en nuestras manos está, hermanos, tenemos que hacerlo. Otra cosa que prohíbe el noveno mandamiento es decir la verdad en el momento inapropiado. ¿Ha escuchado usted que dice, la verdad no peca, pero incomoda? O cuando fulano se está peleando con sutano y dijo, no, es que le dijo todas sus verdades. Bueno, eso lo prohíbe la Biblia. Proverbios capítulo 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. A veces, hermanos, cuando estamos discutiendo con alguien o intercambiando ideas y las cosas suben de tono, decir la verdad en ese momento quizá no sea el momento más apropiado. A veces hay que esperar que las aguas se calmen, que los ánimos se bajen para continuar la conversación. Puede que lo que digamos sea cierto, que decimos es que tú eres un desobligado y puede ser que sea cierto, es correcto, pero dicho en el momento inadecuado, hermanos, eso puede generar más y más problemas. Otra cosa que prohíbe el noveno mandamiento es decir la verdad a medias con malas intenciones. Todos conocemos la historia de Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y Eva, pueden comer de todos los frutos que hay en el huerto del Edén, excepto de este árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ahí no pueden comer. Cuando Satanás platicó con Eva, ¿qué le dijo? Con que Dios les prohibió comer de todos los árboles. Y Eva dijo, no, nos dijo que podemos, pero que de este no. Él tergiversó las palabras de Dios para engañar a Eva y al fin lo logró. Entonces, decir la verdad a medias o con la intención de hacer cosas malas, lo condena el noveno mandamiento. Las últimas 2 cosas, hermanos, hay muchas más, pero esto es lo que prohíbe el noveno mandamiento. ¿Qué otra cosa prohíbe el noveno mandamiento? Levítico 19:16. ¿Qué otra cosa prohíbe el noveno mandamiento? Chisme, díganlo así, fuerte. Exacto, chisme. Prohíbe el chisme, hermanos. Aquí yo creo que todos tenemos problemas
Con esto habrá, o no, decimos, ay, el chisme sabroso, o después de la comida, sobre todo estos días lluviosos en la tarde, noche, cuando el cafecito se antoja un buen chisme, ¿a poco no, hermanos? No, que fulano, ¿qué crees? ¿Qué crees? Ya cuando alguien nos dice, ¿qué crees? Nosotros, ay, trae un chismazo de esos sabrosos. Y aunque todos lo nieguen, o más bien dicho, aunque todos lo neguemos, hermanos, en grado mayor o menor, todos somos chismosos. Pero hermanos, chismear lo prohíbe la palabra de Dios. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y quién firma? Yo, Jehová. Cuando el versículo dice yo, Jehová, hermanos, la cosa es seria. Ahora, habrá quien diga, bueno, hermano, allí dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Yo no chismeo en todo el pueblo, ya nada más en mis cuates, ¿verdad? El círculo de la confianza en el que sabemos que lo que ahí contemos no sale. Y si sale, lo sacamos del círculo por chismoso, ¿verdad? Hermanos, yo sé que esto es bien difícil. Yo sé que esto cuesta mucho trabajo, hermanos. Por eso le digo que la Biblia dice, aquel que es capaz de domar su lengua es perfecto. Es un hombre íntegro, es un hombre cabal, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar mucho, hermanos, orar demasiado. Yo buscaba forma de decir, bueno, este versículo, si lo leo en hebreo, en griego, a lo mejor ahí no estamos entendiendo alguna palabra, pero no, el versículo es claro, no chismes, no seas chismoso, punto, se acabó. Tenemos que orar, hermanos, para que esta costumbre sea erradicada de nosotros, ¿verdad? Y cuesta trabajo, hermanos, cuesta mucho trabajo. A veces nos enteramos de algo y ya estamos pensando a quién se lo vamos a contar, ¿no? A mí me ha pasado que voy a llegar a la casa y me enteré de algo y ya estoy esperando para llegar con mi esposa y decirle, ¿qué crees? Para que ella me diga, ¿qué? Y entonces, bueno, es feo, hermano, o sea, da mucha risa. Realmente esto da risa, hermanos, pero la Biblia lo condena. No es que quiera yo justificar, pero hay gente que chismea, a lo mejor con su esposa, su pareja, y pues ya, ahí quedó. Pero hay gente que lo hace profesionalmente, que sí anda entre el pueblo, para acá, para allá, a cualquiera que se encuentra, hermanos, se lo cuenta. Por ahí luego dice el dicho, ¿quieres que alguien se entere de algo? Cuéntaselo a fulano, él se va a encargar de esparcírselo a todo el mundo, pero pues no tratemos, hermanos, de buscar justificaciones. El chisme es chisme y ni modo. Bueno, ¿qué otra cosa condena el noveno mandamiento? Mateo capítulo 7, versículo 3. Otra cosa que condena el noveno mandamiento, hermanos, es exagerar las faltas de nuestro prójimo. Mateo 7, 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo derecho de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí en la Biblia, hermanos, se está usando un lenguaje en el que se comparan dos cosas completamente diferentes. Compara una viga, que es una barra de madera larga, gruesa y muy pesada. La compara con una paja, que es una paja, pues de esas cositas que andan en el aire volando, ¿verdad? ¿Qué comparación hay entre una y otra? No, no hay nada. De hecho, en la viga podría haber millones y millones de pajas. La paja se la lleva el viento, es insignificante. Ya, una viga es pesada, una viga es algo. Entonces el Señor está diciendo, antes de ver los insignificantes errores que hay en la vida de tu prójimo, primero soluciona los errorzotes que tú tienes en tu vida. Antes de decir que tu prójimo es chismoso, tú eres peor que él. Antes de decir que tu prójimo es mentiroso, tú dices más mentiras que él. Antes de decir de tu prójimo cualquier cosa, primero ve lo que hay en ti. Y cuando veas lo que hay en ti, te vas a dar cuenta que lo que hay en ti es peor que lo que hay en tu prójimo, o por lo menos es igual. Así que antes de ayudarle a tu prójimo a restaurar su vida, primero restaura la tuya. Entonces el noveno mandamiento, hermanos, prohíbe esto. Ante todo esto que les he mencionado, hermanos, ¿quién podría levantar la mano y decir yo jamás he faltado en ninguna de las cosas que usted ha dicho, hermano? ¿Verdad que no podemos? Todos somos culpables. Solo hubo un hombre que ha pisado este mundo, hermanos, que su forma de hablar siempre fue precisa y correcta. Nuestro Señor Jesucristo.
Dice la Biblia que aún cuando lo estaban llevando a juicio y condenando ahora a la cruz, ni siquiera una palabra de odio contra aquellos que lo llevaban. Al contrario, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y lo golpearon, lo arrestaron injustamente, se burlaron de él, le quitaron la ropa y finalmente lo crucificaron en una cruz. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros apenas nos pegamos en el dedo chiquito con el mueble y ya dijimos, quién sabe cuánta cosa. Tenemos tanto que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos tanto que orarle al Padre y decirle, Señor, por favor, conforma nuestra vida a la vida de tu Hijo Jesucristo. Haz nuestra manera de hablar como es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, eso es lo que prohíbe el 9º mandamiento. Si Dios quiere, dentro de 8 días les voy a decir lo que manda, pero creo que con lo que prohíbe ya tenemos mucho por qué orar en nuestra vida, mucho por qué pedirle a Dios y decirle, Señor, por favor, cámbianos, transfórmanos, renuévanos. Vamos a orar. Eterno Padre Todopoderoso, Señor, tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí. Sabes cómo hablamos, sabes las palabras que usamos todos los días de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en el vecindario. Tú sabes todo, Señor. No podemos mentirte y no pretendemos hacerlo. Señor, si hay palabras en nuestra vida que sean incorrectas, si hay palabras o nuestra manera de hablar no te agrada, Señor, por favor ayúdanos. Tú sabes cuán arraigados tenemos estos problemas en la vida, cuán difícil, Señor, luchamos contra todo esto. Ayúdanos, por favor, Señor. No queremos ofenderte a ti ni a nadie con nuestras palabras. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.